Hoy vamos a tener el placer de conversar durante unos minutos con el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Temas regionales. El gran dolor de cabeza que tiene hoy la región Caribe es el servicio de energía. ¿Qué piensa usted, qué piensa su gobierno con respecto al tema de Electricaribe? Pues Jorge, varias cosas. Primero, este es un problema que ha envejecido mal. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Gran parte del desafío de gobernar a Colombia es que hay muchos problemas que envejecieron mal y nosotros hemos decidido tomar, como dicen, el toro por los cachos. Y entonces empezamos a hacer un ejercicio para explorar posibilidades de inversión. Se hizo un primer ejercicio a finales del año pasado, no tuvo buenos resultados porque solamente apareció un interesado y entonces nos dimos cuenta que teníamos que tomar unas decisiones de fondo para que fuera viable un proceso de mejora estructural del servicio. Dicho eso, ¿cuál fue la primera decisión que tomamos? Que la nación, que el gobierno nacional asumiera el pasivo pensional de la empresa. Y dijimos, vamos a hacer un estudio técnico riguroso para determinar cuál debe ser la mejor estructura de mercado. Si es 1, 2 o 3 espacios de distribución de mercado. Y yo creo que estamos en el camino correcto para que ojalá a finales de este año o máximo a comienzos del año entrante tengamos ya los operadores, los mercados segmentados y con un horizonte de calidad del servicio. ¿Sí llegarán los operadores, señor presidente? Yo estoy bastante entusiasta, por decirlo así, y optimista, Jorge. ¿Por qué? La superintendente de Servicios Públicos, la doctora Natacha Bendaño, ha estado participando internacionalmente en varios foros, mostrando la importancia que tiene el mercado. Entonces, yo creo que hoy Colombia es atractiva para la inversión. Y en este caso, sacándole el pasivo pensional, que era una carga que de pronto le quitaba atractivo a la empresa, creo que tenemos las condiciones para que los inversionistas vean que tienen una buena posibilidad y que tienen un mercado creciente. Entonces, yo creo que las condiciones están dadas para que llegue una buena participación privada. Ahora, señor presidente, de aquí a que tengamos un operador pueden transcurrir 6 meses o tal vez un año. Ojalá no tanto. Ojalá no tanto. Ojalá no tanto. Yo soy más optimista en la duración. Lo que nos preocupa es que durante ese tiempo el servicio sigue empeorando. Tenemos alteración del orden público, problemas de inseguridad por el problema de la energía. ¿Cómo podemos mejorar ese tránsito hasta que llegue el operador? Yo ahí tengo que ser claro. Esa es una dificultad y ese ha sido un tormento con el que hemos tenido que vivir por mucho tiempo. Y yo entiendo la angustia y el desespero de la comunidad. Pero lo cierto es que hay dos cosas que son buenas señales. En primer lugar, el promedio de inversiones anuales que tenía la compañía en los últimos años era de 150.000 millones de pesos. Este año se van a invertir casi 750.000 millones de pesos. Es decir, es una inversión grande. ¿Para qué? Para mejorar equipos, para mejorar transformadores, para mirar la red. Y todo eso tiene que impactar favorablemente en la calidad del servicio. Ese es el deseo. Ahora, sí, claro, hay lugares donde hemos tenido muchísimos problemas y tenemos en este momento una supervisión rigurosa por parte de la superintendencia, pero también con una nueva junta. Yo creo que esa es una de las cosas que le ha servido también a la compañía. Desde el año pasado, con las decisiones administrativas, lo que hemos querido es supervisar cada peso para que cada peso que se invierta repercuta en la calidad del servicio. Que habrá incomodidad, yo no puedo decir que no, porque como sabes, hay muchos rezagos en inversión. Y no va a pasar lo mismo en toda la región, es una región muy grande, es una región dispersa, es una región donde ha tenido muchas disimilidades en la forma en la que se presta el servicio. Pero mi objetivo es que este año pongamos esos 750.000 a mejorar estructuralmente la calidad. Cambiemos un poquito de tema, señor presidente. Hablando hace algunos días con la ministra de Transporte, por todo esto del Plan Nacional de Desarrollo y las inversiones, y sin poner el espejo retrovisor, la doctora Ángela nos contaba, es que había mucha obra que en el papel estaba definida, estaba financiada, pero cuando vinimos a ver no había financiación de ningún tipo, había una promesa en el papel, pero los proyectos no se podían realizar. Y ahí han venido en este gobierno seguramente una serie de recortes en cuanto a inversiones que de pronto pueden desestimular a mucha gente en la región Caribe. ¿Usted cómo está viendo esa situación? Yo veo primero una gran oportunidad para la región Caribe. Y yo lo digo de la siguiente manera. Es cierto, en el pasado no solamente teníamos muchos proyectos en el papel y muchas promesas, sino que también teníamos malas adjudicaciones. No teníamos claridad en los procesos de adjudicación.
Por eso, usted recordará que yo estuve en Barranquilla a finales del año pasado y dije, mire, en el caso del proyecto de navegabilidad del río, es un proyecto estratégico, importante, nos interesa, pero teníamos una falla en el proceso licitatorio. Les dije, cometemos un error si salimos como está eso. Y mostramos las realidades del proyecto. ¿Qué le puedo decir hoy? Esa licitación la tendremos en el segundo semestre de este año, bien estructurada, en los tramos de la navegabilidad que corresponden, con sostenibilidad financiera. Proyectos, por ejemplo, importantes como el del Puente Pumarejo, que usted sabe es un proyecto que ha interesado muchísimo a toda la comunidad del Atlántico. La meta que nosotros tenemos es que este año, el 31 de diciembre, estemos entregando ese proyecto. Pero nos estamos acercando al Magdalena y con ello a Santa Marta. Santa Marta se muere de sed en verano, señor presidente. Los ríos se secan, no hay agua, la gente sufre tremendamente. Hay dos opciones, plantas desalinizadoras que me dicen que cuesta mucho dinero, y hay un proyecto que está detenido desde hace muchos años que consiste en llevar agua del río Magdalena tirando una tubería que son como 100 kilómetros aproximadamente, que sería la solución definitiva. El ministro de Vivienda, que además también es hijo de la región Caribe, Jonathan Malagón, recibió un mandato de parte mía desde agosto del año pasado. Le dije, ministro, hay que buscar una solución al tema del agua en Santa Marta. El ministro estuvo participando en conversaciones con la administración que después se enfrentó pues esta situación judicial, se reunió también con los gremios y yo creo que hay una estructuración de un proyecto que tiene una dimensión en términos de monto que es bastante razonable. ¿Qué permitiría? Que esos recursos se pudieran tramitar en un espacio mucho más largo en el tiempo, pero trayendo a valor presente obviamente la obra pública, porque es lo que se requiere urgentemente. Y hay que tener en cuenta que cualquier solución no puede ser exclusivamente una solución a Santa Marta. Debe también buscar beneficio para otros municipios, porque sería muy triste que municipios que también están careciendo del servicio vieran pasar la conexión y no se beneficiaran también. Entonces yo creo que la solución propuesta, la solución que ha sido concebida y en la cual han participado centros académicos importantes, es viable desde el punto de vista de monto, es viable desde el punto de vista de trazado, y lo que necesitamos es que también sea viable en su administración. Por eso es tan importante quién sería el prestador del servicio. Pero lo cierto, y es un compromiso, es que nosotros podamos terminar nuestro gobierno dejándole claramente a Santa Marta una solución a ese problema. Presidente, siguiendo por otras regiones del Caribe colombiano, no hay gasolina en La Guajira, no hay gasolina en el norte de Santander. Antes se abastecían del petróleo, de la gasolina venezolana, ya eso no llega. Ah, vuelva a decir eso. Sí. Porque ahí tenemos, le voy a decir, esa ha sido una situación crítica. Yo hablé ayer con la ministra de Minas, porque, claro, uno ve que empieza a escasear combustible. ¿Qué ocurría? Como antes había combustible en Venezuela, entonces entraba mucho combustible de contrabando, y el combustible, o la gente iba y tanqueaba al otro lado y regresaba. El problema es que el desastre de Venezuela, el desastre del gobierno venezolano, el desastre de la dictadura, pues obviamente ya también está afectando el sector de hidrocarburos. Entonces la oferta de gasolina se está disminuyendo a una velocidad tremenda. Y nosotros hemos mantenido siempre los cupos en las zonas de frontera. Pero van a tener que aumentar. No, entonces, óigame lo que ocurrió. Entonces, como nosotros teníamos los cupos, pero se acabó el mercado en el otro lado, entonces la presión a final de mes es altísima. Eso lo vivimos ahorita en este mes de mayo que está terminando, y la ministra tuvo que aumentar los cupos. Hoy tenemos un puesto de mando unificado para el tema de combustibles en Cúcuta. Ayer estuvo el viceministro en La Guajira. Entonces yo creo que eso nos va a obligar a tener que tomar unas decisiones sobre los cupos, sobre las capacidades, y óigame la otra cosa, las estaciones de gasolina, joven. Porque como se iba tanto al otro lado, no teníamos tantas estaciones de gasolina en el territorio para abastecer. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Guajira, perfectamente podemos estar en un déficit de 11 estaciones de gasolina. Y eso no ocurre de un día para otro, pero son cosas que se han originado justamente porque está terminando el contrabando
debido a los errores que ha cometido el gobierno en Venezuela, pero que nosotros aplaudimos porque ese contrabando de combustibles al final del día terminaba siendo una afectación para nuestro país. Presidente, la siguiente pregunta la tuve que basar consultando a los secretarios de salud de los departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico. Oiga, pero déjeme, no se me vaya todavía a la salud sin tocar un temita en La Guajira. A ver. Es que usted me picó la lengua ahí. A ver, dele. La Guajira es uno de los departamentos, a mi modo de ver, más sufridos que ha tenido Colombia. Sí. Ahí estaba, yo siempre me acuerdo de esa canción que hablaba de La Guajira, reclinada, cubierta por las aguas del Caribe inmenso. Y nosotros nos dimos cuenta que con esa belleza de playas, con ese potencial, con esa riqueza cultural, que debería ser el gran paraíso para el turismo en Colombia, un turismo responsable, sostenible, amplio, nos encontramos con que en las zonas rurales de La Guajira, dígame esto, Jorge, tenían una cobertura de agua del 4%. No hay nada. Los niños se mueren. La gran parte de la deshidratación y la desnutrición de los niños es producto de la falta de agua. Y entonces, mire la determinación. Nos sentamos con el ministro Jonathan Malagón, que de alguna manera es hijo de La Guajira, y conseguimos un programa que se llama Guajira Azul. ¿Qué busca Guajira Azul? Que nosotros podamos terminar nuestro gobierno en el 2022 casi que con una cobertura del servicio del orden del 80%. Y óigase bien, con una continuidad que supere las 16 horas. Es un esfuerzo monumental. Este año, solamente este año 2019, vamos a duplicar del 4 al 9%. Y hemos estado estructurando los proyectos con los municipios para que podamos dar ese paso. Ese paso es trascendental en lo social y también en salud. Y usted me dirá, ¿por qué en salud? Porque al poder proveer el servicio, podemos reducir la afectación de enfermedades transmisibles y podemos ayudar a enfrentar desnutrición en zonas apartadas del departamento. Ese es tema 1 con La Guajira. Y tema 2, La Guajira tiene que ser ese gran porvenir para el turismo. La Guajira tiene hoy el beneficio tributario del 9% por 20 años para desarrollar esos complejos hoteleros, entre otras cosas por el tamaño de los municipios donde tendrían ese potencial. Pero 2, no tiene IVA a los servicios hoteleros. Es decir, podríamos tener allí una gran oportunidad y por eso también me he dedicado, donde yo veo un empresario del turismo, casi que le pongo una cita y me lo llevo para La Guajira. La última vez invité a unos empresarios a que fueran a ver La Guajira, a hacer el sobrevuelo con nosotros. Nos cayó un aguacero que usted no se imagina, pero afortunadamente mis queridos amigos de allí me dijeron, Duque, cuando usted viene acá siempre llueve, entonces siga viniendo. Pero queremos que esos inversionistas importantes del turismo puedan ir, y óigase bien, trabajar con las comunidades. Vi hace poco un desarrollo turístico que se llama Guayira, y ese desarrollo turístico está empleando 70% comunidad guayú, y está abriéndole las puertas a que el turismo se haga con una conceptualización arquitectónica parecida y similar a la de la región, y también abriéndole espacio a todos los artesanos de las comunidades. Ese es el tipo de turismo que yo me sueño para La Guajira. Hablé con los secretarios de salud de Atlántico, Guajira y Magdalena. Se han gastado 63.000 millones de pesos atendiendo a los venezolanos que han llegado a la región Caribe. Y el gobierno nacional no les ha mandado plata. Pues Jorge, hay varias cosas. Sin duda, ese ha sido uno de los problemas más duros que hemos tenido. Pero no solamente en los 3 departamentos. Hablemos también de Norte de Santander. Sí, no, allí es más grave incluso la cosa. Nosotros hemos recibido, pues Colombia debe tener más de 1 millón de hermanos venezolanos en el territorio. ¿Y qué pasa? Ellos van a la red hospitalaria, por principio se debe prestar el servicio, pero como ellos no están ni afiliados ni al régimen contributivo ni al régimen subsidiado, lo que genera es una acumulación de deudas. ¿Qué hemos tratado de hacer? Nosotros lanzamos un documento COMPES, un documento de política pública para atender esta situación. Logramos además que el Comité de la Regla Fiscal, por recomendación del Fondo Monetario y de la OCDE,
ampliara, diera un espacio de déficit para atender el impacto de esta migración, que por cierto es la crisis migratoria más grande que haya visto América Latina en su historia reciente, y nosotros hemos empezado a liberar recursos para la red. Ya empezamos a liberar recursos en el norte de Santander, como lo anuncié hace un mes, y nuestra meta es que podamos también atender los otros departamentos de frontera. ¿Y no se podrían conseguir recursos internacionales? Estamos en eso. Yo, de hecho, he hablado con varias agencias de cooperación. Cuando me dicen, queremos mandar plata para lo uno, para lo otro, yo les digo, mire, ayúdenme con un tema. Ayúdenme con la red hospitalaria. Pero además le voy a decir una cosa. Usted me da la oportunidad, con su pregunta, también de hablarle de lo que nosotros queremos para la red hospitalaria pública. Nosotros debemos tener aproximadamente 922 hospitales públicos en el país, pues un poco más. Y nos hemos dado cuenta que hay un déficit acumulado, hay unos recursos acumulados que no se han girado oportunamente por parte del fondo público que es el ADRES. Hay muchísimos recobros, no se han pagado, y entonces eso termina acumulando deuda en los hospitales y por supuesto afectando su funcionamiento. Por eso en el plan de desarrollo, Jorge, se incluyó algo que es transformador, que es el esquema de punto final. ¿Qué busca el esquema de punto final? Dimensionar cuántas son las deudas reales que tiene el ADRES con la red hospitalaria. Una vez se dimensione y se verifique, es decir, que tengan la trazabilidad contable de esas deudas, la idea nuestra es inyectarle la liquidez, es decir, poner en ceros esa deuda y que esa liquidez llegue a toda la red hospitalaria, que eso es oxigenar la red hospitalaria nacional. Eso es ponerla al día y, por supuesto, hacerlo bajo un esquema financiero donde nosotros podemos tener títulos de largo plazo, pero darle al sistema de salud esa primera oxigenación. Y la segunda, tú sabes que el sistema de salud se rige por una determinante que le llama la unidad de pago por capitación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los aseguradores reciben una plata por el número de afiliados. Claro. Y lo que yo he podido detectar es que hay unos prestadores que se manejan bien, que son honorables, que son transparentes, y hay otros que son mañosos. Y entonces tienen una actitud casi rentística, es decir, quedan con la plata, la manejan ahí, de pronto la plata no llega, y eso termina afectando estructuralmente la red. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es claritico. Ya no queremos que la UPC se pague solamente por el número de afiliados, sino que también se incorpore el concepto de calidad para que tengamos las herramientas de sacar de funcionamiento a las EPS que abusan del pueblo colombiano y que se queden las buenas. Y eso me permite a mí decir, y esto es bien importante, que la ley que logramos aprobar entre agosto y diciembre del año pasado fue vital para darle dientes a la superintendencia de salud, para que pudiera entrar a esas malas prácticas financieras y sancionar oportunamente. El superintendente de salud, el doctor Fabio, ha estado recorriendo el territorio y gracias a esa herramienta ha podido mostrar que la superintendencia de salud realmente va a sancionar de manera ejemplar a los que estén abusando del pueblo colombiano.